Fue el campeón del mundo. Eso es verdad. Si alguien no está preparado para tanta cantidad de dinero, es mejor que no la tenga, huevón. Se enloquece. Así de sencillo, se enloquece, parce. Ah, bueno, mirémonos esto. Ganó $2 millones y se los gastó. Carlina, la esposa. Pille esto. Y se los gastó en fiestas y placeres. Lo que yo le dije, huevón, uno tiene que tener educación financiera. Que caga, mano, $2 millones para un marica de la costa, huevón, donde no tenía ni luz, imagínese. Y en esa época, en 1970, que a día de hoy $2 millones serían más o menos ¿cuánto? Por ahí unos 5 o 6 millones de dólares actuales. Exacto, eso mismo me estaba preguntando yo, Sancho. ¿Cuánto serían $2 millones en la actualidad? Serían por ahí 5 más o menos, creería yo. Qué gonorrea. Vamos a ver este video un momentico acá. De Kim Pambelé quizás llegó a pensar que hubiera sido mejor que su esposo nunca hubiera ganado nada. Que eran más felices cuando vivían en un tugurio sucio de Cartagena con sus 4 hijos. Tenían 2 catres sucios para dormir y por el techo de zinc caían goteras que inundaban el rancho. Que era mejor cuando Antonio salía a su casa de mañana con la caja de embolar los zapatos o con los pescados a rebuscarse en el mercado de Cartagena. Que al menos cuando eran pobres Antonio no se pegaba a esas rumbas tan desastrosas. Que en las noches no venía como un loco a romper todo lo que se encontrara en la casa, que no le daba trompadas a la pared, ni maltrataba a los hijos, ni la insultaba a ella. Pero Qué cagada, weón. ese tiempo, ¿quién iba a saberlo? Si un país entero celebró el día que a sus 27 años, Antonio, al que ya conocían como el Kid Pambelé, ganó el campeonato mundial y se llevó como $50.000 que en 1973 eran más que una fortuna. Lo primero que hizo fue ponerse un diente de oro con las iniciales de su nombre, mudarse a una mansión en el exclusivo sector de Boca Grande y con el tiempo comprar... Boca Grande, Cartagena. No jodas. Mano, es que lo que es la educación financiera, weón. Un diente de oro con le pa' que hijo de putas eso, mano. Primero salga de allá del barrio, huevón, construya lo suyo, póngamela a su familia, marica. Es marica muy excéntrico, parce, la verdad. Dice, $2 millones en 1973 a hoy serían como $12 millones según la inflación. Y todo se lo gastó en farra, papi, en chorro. Increíble, pana. Hasta un automóvil BMW. Pambelé nació en Palenque, un pueblo que aún parece enterrado en el olvido. El calor es un vapor que te tuesta la piel y no te deja respirar. Todas las calles están destapadas y ni imaginar cómo era cuando en la década de los años 40 nació Pambelé. No había agua, no había luz y ni siquiera una carretera buena para llegar. El padre de Pambelé se fue para Venezuela y dejó a la familia sola. La mamá con sus 5 hijos se fue para Cartagena y a Pambelé, que era el mayor, le tocó echarse al hombro la responsabilidad de trabajar para ayudar a sus hermanitos menores. El niño creció en la ciudad siendo discriminado por el acento palenquero y pronto descubrió que tenía que dar buenos golpes para que lo dejaran tranquilo y como era normal en la calle empezó a probar la maricachafa. Supo que el mejor, si no el único camino para cambiar su vida era el boxeo, pero era malísimo. Lo ponían de carnada para que otros contrincantes lo derribaran. Era un amateur sin ningún futuro en el deporte y sin embargo a sus 20 años ya se ganaba algo de dinero tirando trompadas. Famosa es la anécdota de que apostó dinero en contra de él mismo. Pensaba tirarse a la lona en el 4.º round, pero fue tan malo que su contrincante también tenía el mismo plan y se tiró en el 2.º asalto. Las peleas de Pambelé eran insignificantes. Lo mandaban a pelear a pueblos donde se hacían encuentros que no valían la pena. Y cuando sucedió lo de la trampa, la Asociación Nacional de Boxeo lo descalificó y le prohibieron volver a pelear por años. Desesperado decidió irse para Venezuela con su mujer y sus 4 hijos. El padre de Pambelé se reunió con un empresario venezolano para que Pambelé empezara a pelear más profesionalmente. El empresario prometió irlo a ver pelear y siendo aquel muchacho un desastre de peleador, alguna cualidad debía tener porque el empresario le dio la oportunidad. Le pusieron un entrenador personal que llamaban el Tabaquito Sáenz y ese fue el inicio de aquella gloria. Metía vareta, pero siempre lo hacía en el lugar donde la compraba para cuidarse de que nunca los entrenadores se la encontraran o sospecharan que estaba Bartolo. Para ese tiempo tenía mucha disciplina, evitaba las Marica, me da chimba la narración de ese costeño. Lo voy a dar like de una vez a ese video. Qué chimba de video, parce. grasas y también las gaseosas. Se dormía muy temprano para descansar y antes de las peleas se encerraba en un cuarto lejos de su mujer Carlina, concentrado las noches enteras analizando videos del boxeador que iba a enfrentar. A las 5 de la mañana el Pambelé ya estaba en el gimnasio haciendo sus rutinas.
Si le pedían 100 abdominales, hacía 150. Si había que trotar 5 kilómetros, trotaba 6. Y hasta repetía en voz alta todos los compromisos del día siguiente. Cuidaba estrictamente su alimentación. Nunca aceptaba relaciones íntimas con sus mujeres antes de las peleas. Siempre les decía a sus nenas que si querían estar con él en la cama, en plural, oiga, en plural, debían esperar que peleara, pero los días siguientes se descarrileaban los placeres. Tenía también una genética que hacía que su musculatura pareciera la de un perro pitbull o la de un caballo. Según dicen, Pambelé, comiera lo que comiera, siempre conservaba sus 70 kilos. Nunca se pasaba ni tampoco se adelgazaba demasiado, y aunque con ropa parecía flaco y reseco, cuando se quitaba la camiseta, la fibra muscular de sus brazos, abdomen y espalda eran la de una bestia atlética, un dios romano que impresionaba a los médicos que lo chequeaban. Colombia era un país sin gloria. Nadie había dado a los colombianos razones para sentirse orgullosos, para gritar con una cerveza en la mano, para besar la bandera lleno de orgullo por nuestra raza cuando alguien en el exterior nos regalara una victoria. Pero antes de ganar el título mundial, Pambelé era más conocido en Venezuela que en Colombia, y los pocos que los conocían en este país pensaban que ese muchacho flaco de nariz ñata era un fracasado, que como siempre ni una simple esperanza de gloria como de cualquier otro deportista colombiano se podía esperar de él. Pero no. Los días de sacrificio, la fuerte genética heredada de los ancestros cimarrones y las enseñanzas de su entrenador dieron frutos. ¿Sí saben quiénes eran los cimarrones o no? Los negros que alguna vez fueron esclavos, se rebelaron contra los españoles y huyeron al monte a hacer sus propios pueblos. Esos eran los cimarrones. En 1973 viajó a Panamá a disputar el título mundial con un tal Peppernet Freezer. Pambe salió y derribó al otro como 3 veces. Freezer caía al suelo con un manducazo. Cuando el árbitro contaba hasta 6, Freezer lograba agarrarse de las cuerdas y volver a estar de pie. Con la misma... Es que el manducazo. Pambelé iba y le daba un derechazo y lo lanzaba a la lona de nuevo. Freezer se ponía de pie, bobito, mirando desorientados para todos lados, y Pambelé le ponía otro toletazo que lo tiraba de nuevo, hasta que finalmente lo noqueó. Pambelé no pensaba en ese momento en la gloria, no lo hacía por el país, ni siquiera por el deporte, solo pensaba en los dólares que cuando regresara a su casa tendría en efectivo. Pero sucede en la vida que lo más anhelado, lo que creemos sería nuestra felicidad más profunda, termina siendo la pesadilla más grande. Si alguien no está preparado para tanto dinero, es mejor que no lo hubiera conseguido nunca. Mejor se hubiera quedado con su cajita de embolar zapatos en Cartagena. Aquella gloria y aquel sublime sabor al triunfo, mejor se hubiera ido a la mierda. Fue el campeón del mundo. Eso es verdad. Si alguien no está preparado para tanta cantidad de dinero, es mejor que no la tenga, huevón. Se enloquece. Así de sencillo, se enloquece, parce. Durante 4 años. Luego perdió el título y lo volvió a recuperar para sostenerlo durante 3 años más. Una década siendo el único campeón del mundo y, según dicen, como $2 millones en plata efectiva en cuentas bancarias. Con $2 millones en pleno 2022 se le resolvería a cualquier colombiano la vida por un buen tiempo. Por mi parte tendría plata para pasar décadas comiendo mojarra y asado de cerdo con Uy, cómo estaba ese dólar de alto en el 2022, marica, mira eso. ¡Ja! cervecita en una cabaña a orilla del mar, para criar a mi hija sin preocupación, para pagarle la universidad y también criarle 3 nietos cuando ella esté grande. Si esos $2 millones es tanto dinero en esta época, no quiero imaginar la fortuna que serían en los años 70, cuando con un bolívar venezolano se podía tanquear de gasolina al carro toda una semana. Y aún así, el man después de varios años se había gastado todo ese dinero. ¿Qué pudo hacer Pambelé para lograr esa otra hazaña? La de ganar una fortuna tan grande y aún así quedar como un mendigo en las calles. Imagina las farras, las fiestas, las locuras que tuvo que vivir. Compraba apartamentos en los sectores más caros de Cartagena, Bogotá y Caracas, y luego los vendía para botar el dinero en farras donde, según sus propias palabras, se hacía de todo. Un día, según cuenta Salcedo Ramos en su libro El oro y la oscuridad, Pambelé en chancletas y pantalonetas fue una joyería. Compró un reloj Rolex de $15,000 que hoy en día son como 60 millones de pesos. Imagínate en los años 70. Se lo iba a regalar a una novia que en más de una ocasión ya le había dado uno de estos extravagantes detallitos. Y cuando le preguntaron por qué se gastaba esa suma, simplemente dijo que ahí tenía en el bolsillo $15,000 y le estaban sobrando. Después que ganó el título mundial, dejó de hablar con la gente del... ¿Sí saben quién es ese man, no? El de la mitad. La mera arpía de los deportes. Este man creo que fue el que llevó a la decadencia a Tyson o a Muhammad Ali. La mera piltrafa, ese tipo, Don King, exacto, el famosísimo Don King. del
barrio donde vivió. Ahora sus amigos eran el presidente, los empresarios y las modelos y actrices del momento en Colombia. No iba al popular mercado Basurto porque decía que era horrible el olor a pescado podrido y solo aceptaba el gourmet de restaurantes 5 estrellas que le servían con cubiertos de plata. Se montó tanto en la película y se creyó tanto que su gloria era invencible que antes de una pelea, por ejemplo, se dormía y se despertaba 15 minutos antes a calentar. Momentos en que un deportista acumula tanto estrés que se le es imposible al menos estar quieto. La disciplina del inicio de su carrera desapareció. Llegaba enguayabado a los entrenamientos. Ya no se quedaba estudiando las peleas con sus contrincantes en los videos, sino que se perdía en fiestas y en compras desquiciadas, en noches de farra y promiscuidades. Lo que vino después de esos 10 años de gloria son penosos. Vendió hasta la casa que había regalado a su madre y la pobre viejita quedó en la calle. Vendió sus apartamentos. Uy, qué gonorrea, parce. Podía gastarse en una rumba la plata de la venta de una finca o la de un automóvil de colección que en su gloria había adquirido. Cuando llegaba embalado a la casa, convertía el ambiente íntimo de la familia en un infierno. Y así por muchos años los niños pequeños pasaron de ser felices en un hogar al que no le faltaba nada a crecer viendo el desastre de su padre. La esposa con la que se casó decidió dejarlo. Se llevó sus 4 hijos para Venezuela y los niños solo veían a su padre en los noticieros y periódicos que daban cuenta de su desastrosa caída. Pambelé agredió a un portero en una discoteca. Pambelé fue enviado a la cárcel. Un taxista noqueó a Pambelé porque no quiso pagarle una carrera. Eran los titulares de los periódicos en ese entonces. Lo que vino cuando ya no tenía ni un peso fue aún más triste. Pasó por la cárcel, durmió en las calles, fue humillado por la gente y tuvo hasta que mendigar para comer. Lo internaron en hogares CREA y muchos más centros de rehabilitación de donde se escapaba para hundirse al fondo del valeverguismo. Lo recluyeron hasta en una clínica para locos en Cuba y de ahí salió para hundirse aún más en su abismo. Tenía temporadas en las que se controlaba y entonces trabajaba vendiendo enciclopedias aprovechando la fama que quizás fue lo único que le quedó de todo aquello. Por esa época Pambelé no desaprovechó momentos para buscar problemas. Si invitaba a bailar a una mujer y ella lo rechazaba, le formaba una discusión y pronto el establecimiento donde estaban se convertía en un despelote de cortesía del campeón. Un día un taxista lo iba paleando porque tomó el servicio y cuando se bajó no quiso pagar. Gritaba que era el único campeón de Colombia y no podían cobrarle una simple carrera, que era amigo del presidente y no iba a pagar un solo peso. Parecía influencer que por su linda cara lo quería todo gratis. Entonces el taxista llamó a los compañeros y acorralaron al campeón a punta de golpes y patadas. De aquella gloria solo quedó una pensión de poco más de un salario mínimo que el gobierno le da hasta el día de hoy. Ya han pasado más de 40 años y ahora está en una finca cerca a Turbaco. La única propiedad que le quedó, lo único que sus hijos lograron salvar del huracán, porque cuando llegaba alguien asegurando que Pambelé les había firmado la compraventa de la finca, sacaban a machete a quien fuera y no se la dejaban quitar. Cuando el viejo desquiciado pedía las escrituras porque las iba a vender, los hijos ya mayores lo amenazaban con amarrarlo o lo cascaban. Y así fue lo único que quedó de aquel verguerete. Hoy en día allí vive, ya viejo, quizás aún privilegiado por los dioses en su estado físico, pero obviamente desgastado por los años y el degenere bárbaro. La prensa dice que a sus casi 80 años lleva décadas sin consumir, pero quién sabe si en voz baja aún esté metiéndose sus meques debajo de un palo de mango, mientras escucha un vallenato del gran cacique Diomedes Díaz. ¿Cómo hubiera sido la vida de Pambelé si los dólares nunca hubieran venido? Si la fama, si el poder, si la gloria, si los placeres no hubieran llegado. Eso que hoy es visto como la más alta gloria de nuestra sociedad y que quizás antes de ser el éxito es muchas veces la puerta a nuestra propia destrucción. Sin embargo, después de tanto, en entrevistas el campeón dice que de nada se arrepiente y el pasado, como estuvo, estuvo bien. Gracias, espero que les haya gustado este video. Esta fue una historia narrada por el máster, la trágica y triste y gloriosa historia de Kid Pambelé, el mayor deportista de Colombia. Espero les haya gustado y antes de finalizar... Hombre, chimba. La verdad, chimba de video el del parcero, weón. Qué cagada, no. Parce, me quedo con la frase de que si alguien no está preparado para coger tanto dinero es mejor que no lo haga, weón.